La capital de Paraguay es Asunción, también conocida como Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Es la ciudad más poblada del país y se encuentra en el centro-oeste de la región oriental. ¿Has visitado Asunción alguna vez? Listo, como pueden ver, sí habla realmente. Es muy interesante. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión estaremos poniendo a prueba dos inteligencia artificial, algunas sus ventajas y cuál es el mejor según mi opinión personal. Cabe aclarar que no significa que es lo correcto o que uno es mejor que el otro, es simplemente mi opinión. Estaremos poniendo a prueba ChatGPT 3.5 versus Bing Chat. Primeramente, para ingresar a ChatGPT simplemente se necesita un navegador y buscaremos ChatGPT. Normalmente siempre es el primero. Es simplemente, si no tenemos cuenta, registrarnos, y si tenemos cuenta es simplemente iniciar sección. Ya había hecho un vídeo sobre esto, por si quieren pasar a ver. Voy a iniciar sección. En este caso iniciaré por la cuenta de Google y listo. Es simplemente de esta manera se puede ingresar. Para ingresar a Bing Chat simplemente tenemos que tener instalada el explorador Edgame. Una vez aquí simplemente escribimos Bing Chat y elegimos el que dice AI. Normalmente nos pide para ingresar con nuestra cuenta de Microsoft, es simplemente ingresar y listo. Primero, la prueba de velocidad. Si le preguntamos algo a ChatGPT, nos responde de manera rápida. En cuanto a Bing Chat, la respuesta normalmente siempre tarda un poco más. En este caso, en la prueba de rapidez, ChatGPT se lleva el puntaje. Ahora pondremos a prueba la capacidad actual que poseen cada uno. En este caso, ChatGPT nos dice que su última actualización es en septiembre de 2021. En ese caso significa que ChatGPT está atrasado en el tiempo. Sin embargo, Bing Chat, al preguntarle quién es Quiñones Hack Info, nos da la información actual. Por ejemplo, dice Quiñones Hack Info es el nombre de un canal de YouTube y una cuenta de Twitter creado por Quiñones, un técnico que hace vídeos sobre la tecnología e informática. Incluso al presionar, manda la página que yo había creado hace un año atrás. En este caso, Bing Chat se lleva el puntaje. Ahora, hablando de la capacidad que cada uno puede tener, sabemos que ChatGPT 3.5 es la versión gratuita y que ChatGPT 4 es la versión de paga. En esta versión sería igualito al Bing Chat. En este caso, en el caso de Bing Chat, nos dice que Bing Chat posee el GPT-4. En sí, significa que posee el mismo modelo que ChatGPT en versión paga, pero en este caso el gratuito. Por eso posee más capacidad. Incluso si le preguntamos la hora, nos da la información exacta. La hora actual en Paraguay son las 17 p.m.
que no sé si aquí se ve, pero son las 17. Por eso es la gran diferencia que ChatGPT, en este caso estamos usando el gratuito y no el de paga. Por esa razón Bing Chat posee más ventaja para mí. En ChatGPT, si le pedimos que dibuje un perro comiendo torta, nos dice: lo siento, pero no tengo capacidad de dibujar la imagen directamente. En sí, ChatGPT simplemente existe para chatear, en otras palabras, simplemente existe como diálogo. Si le preguntamos la misma cosa a Bing Chat, nos dice que va a intentar crear eso. Como pueden ver, Bing Chat sí ha dibujado un perro comiendo torta o pastel, como lo dicen en otros lugares. En este caso, Bing Chat vuelve a ganar un punto. Y por último, lo que más me gusta, a diferencia de ChatGPT, es que aquí simplemente sirve cuando se escribe. Por ejemplo, para poder hablar con ChatGPT, debemos escribir. En caso de Bing Chat, podemos hablar. Voy a ver si graba mi audio. Hola. Olvidé activar el sonido en mi programa de grabación, así que lo voy a pausar un ratito para que escuchen. Listo, ya está activado. Ahora vamos a poner a prueba. Hola. Hola, este es Vin. ¿Qué te interesa saber hoy? ¿Cuál es el capital de Paraguay? Buscando, capital de Paraguay. La capital de Paraguay es Asunción, también conocida como Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Es la ciudad más poblada del país y se encuentra en el centro oeste de la región oriental. ¿Has visitado Asunción alguna vez? Listo, como pueden ver, sí habla realmente. Es muy interesante la capacidad que podemos interactuar hablando, escribiendo o incluso poniendo alguna imagen. Le pregunté qué es el símbolo del Jim Jam. Vamos a ver si contesta. Nos dice que está analizando la imagen. Nos dice que el Jimmy Jam, como pueden ver, aparece que sería esto realmente. Y nos muestra incluso las fotos, ya que tiene capacidad de leer también la imagen o incluso buscar fotos similares. Ahora, si se preguntan por qué cada vez que le pregunto algo, aquí está subiendo de 9 a 30, de 8 a 30. Cada vez que le hacemos una pregunta, él va contando. No se preocupen, simplemente presionan nuevo tema y listo. Ahí empieza todo desde cero. Como pueden ver, empezó aquí otra vez. Y es así como para mí, por ejemplo, Bing Chat es totalmente superior a ChatGPT. No significa que no funcione el ChatGPT, realmente funciona bien. El gratuito, no puedo opinar del GPT-4 ya que es de paga y yo todavía no he probado esa función. Pero si quieren usar GPT-4, la inteligencia de GPT-4, les recomiendo usar el Bing Chat, ya que es totalmente gratis y a la vez nos permite más funciones, como por ejemplo hablarle o mostrar la imagen o incluso nos puede dibujar. En simples palabras, la ventaja que posee ChatGPT son la capacidad de rápida respuesta. En el caso de Bing Chat, posee muchas ventajas, pero también posee desventajas que por ejemplo a mí no me afecta, pero podría ser algo molesto.
como por ejemplo las respuestas son muy lentas, tarda más que ChatGPT. En este caso sería una desventaja, y lo segundo que sí o sí se necesita del navegador de Microsoft, ya que sin este navegador no funciona. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en la caja de los comentarios cuál de estos dos IA o inteligencia artificial te gusta más, o cuál de estos has probado. Si el vídeo te gustó o si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarás mis redes sociales por si quieres pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.